Ay, también quiero decirles que ayer fue el lanzamiento del primer capítulo, del primer episodio de mi podcast con el doctor Alfonso Ruiz Soto. Los invito a que me sigan, a que se suscriban en YouTube y en Spotify, porque para mí es súper, súper importante hacer esta gran comunidad en torno a la salud y el bienestar. Muchas, muchas gracias por todos sus mensajes y van a ver qué episodio, qué capítulo tan especial, y de verdad los invito a que pues nos sigan. Y te doy la bienvenida, querida doctora Mónica Garza Madero. Me encanta que estés compartiendo conmigo este espacio para que en el país nos escuchen, tú como especialista en el tratamiento integral de sobrepeso y obesidad. ¿Cómo se maneja adecuadamente la obesidad, el manejo integral de la obesidad? Hay mucha gente, y lo tengo que decir, querida doctora Mónica Garza Madero, que se automedica, se compra cosas, por ejemplo, ahora todos los medicamentos inyectables de cualquier marca, da igual, que en primera instancia salieron para diabetes y ahora ya también hay para obesidad, pero tienen que ser prescritos por un profesional. Y todo este manejo, porque no nada más es una cosa, no nada más es ponerte este medicamento, es saber cómo estás comiendo, cómo estás gastando esa energía para que en el banco pues la caja fuerte no guarde más que lo que metes. O sea, tiene que haber un equilibrio en lo que gastamos, en lo que comemos y en lo que se guarda. Así que gracias por acompañarnos, querida Moni. Gracias, Etel. Encantadísima de estar aquí. Muchas gracias. Y sí, la obesidad es súper compleja. La verdad es que es muy difícil de tratar. Si alguien por ahí nos dice que perder peso es muy fácil o tratar la obesidad es muy sencillo, la verdad es que está muy equivocado. La mejor manera es hacerla en equipo con los especialistas correctos, ¿no? Muchas veces el paciente pasa muchos años haciéndolo solo y se inventa muchas cosas, o como dices tú, la vecina, la prima le recomendó un fármaco y lo compró por sí solo, nadie se lo recomendó y ya lo empezó a utilizar. Y la obesidad en este amplio tan complejo debe ser tratado desde la raíz. Y entonces cada paciente tiene una historia en particular desde cuándo inició su obesidad o su problema de salud metabólico, porque puede ser una diabetes, Sí. puede ser una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces lo importante es que el paciente vaya con el especialista correcto, les hagan todo un análisis correcto, ¿no? Desde exámenes de laboratorio, una historia clínica súper completa, un análisis de composición corporal para saber cómo está el músculo, cómo está la grasa, cómo está el agua, ¿no? Y tener como esta visión súper amplia de cuáles son las necesidades de ese paciente en particular. Las historias son muy diversas, ¿no? Sí. Tenemos pacientes que desde la infancia tuvieron sobrepeso y obesidad, y desde adolescentes sufrieron con obesidad y siguen teniendo obesidad. Ese tipo de obesidad metabólica tan resistente, tan genética, se trata tan diferente que un paciente que a lo mejor en su infancia siempre fue delgado, pero de adulto desarrolla obesidad por otra razón, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que en su embarazo suben de peso y luego en el posparto ya no pueden perder ese peso, los tratamientos de ambos van a ser muy diferentes. Las mujeres en perimenopausia, Sí. en menopausia, que a lo mejor nunca tuvieron ningún problema en su infancia, adolescencia o adulto joven, pero ya después sí. O el paciente que a lo mejor antes hacía mucho ejercicio y luego tuvo una lesión, dejó de hacer ejercicio y aumentó de peso. Entonces, cada uno tiene una historia. Y si lo valoramos correctamente ese paciente y vemos de dónde parte la obesidad, lo podemos tratar muy bien. O sea, hay que tratar la raíz tal Eso, cual. fíjate que me llama la atención que dices eso, porque la mayoría de la gente, querida Moni, como que dice, voy a hacer dieta, ¿no? Y cuando no logra el objetivo, y dieta pues es la alimentación que tenemos día a día, no hay dietas hipercalóricas o hipocalóricas o bajas en sales, yo qué sé, pero la palabra dieta nos como que lo tenemos en el imaginario colectivo, que es cuidar nuestra alimentación. Y lo hacemos sin supervisión. Vemos lo que le sirvió tal vez a alguien y a nosotros no, porque tal vez nuestro metabolismo no es igual. O como bien mencionas, hay diferentes causas, no vemos la raíz de por qué no logramos nuestro objetivo. Y hay gente que se desespera, hay gente que aborta la misión y necesitamos una guía. Por eso la obesidad se trata de forma integral, en diferentes ópticas, también con diferentes especialistas en su caso, o con una guía para saber cuál es la causa.
y yo creo que esa es una gran recomendación que estás dando, porque no te puedes inyectar algo, ¿no? Que ahora están muy de moda y que son muy buenos, pero tienen que ser prescritos porque pues como hay unos que no puedes dejar tan fácil, hay otros que cuando lo dejas rebotas, todas esas cosas que tú como experta lo sabes, Moni. Sí, claro. Sí, lo ideal es en un equipo, ¿no? O sea, el médico puede ser un endocrinólogo, un médico internista, el equipo de nutrición tiene que entrar, incluso el equipo de psicología. Claro. En estos, por ejemplo, en estos fármacos de GLP-1, tenemos que hacer una evaluación para ver si son candidatos. Hay ciertas contraindicaciones específicas. Ahorita con el doctor Giovanni, por ejemplo, un paciente con reflujo severo o con una Sí. gastritis muy severa no tratada es una contraindicación y el paciente no debería utilizar los fármacos GLP-1. También otra de las contraindicaciones más llamativas es historial familiar, personal o familiar de cáncer medular de tiroides. Entonces, si yo tengo un problema gástrico y voy y me compro un fármaco de GLP-1 para tratar la obesidad por mí solo, Ujú. puede ser que tenga muchos efectos gástricos, que la dosis no sea la correcta y Sí. que no pierda ni siquiera peso, ¿no? Porque no va acompañado de una dieta, del ejercicio y del acompañamiento correcto por todo un equipo multidisciplinario, definitivamente. Sí. Y el punto acá también, y lo hemos visto a lo largo de todos estos años, querida Moni, que pues yo te agradezco toda tu guía, la verdad me encanta que estás pendiente desde la composición corporal y todo, que mucha gente que baja de peso, lo que está bajando es masa muscular, no es grasa. Entonces, por eso es tan importante pues las tomas adecuadas, lo voy a decir así, de proteína, las porciones necesarias en relación a mi peso, a mis actividades y demás. Y no nada más es, ay, bueno, ya me estoy inyectando eso y no como la proteína necesaria. Y empezamos a bajar músculo y más en las edades, en menopausia, que necesitamos mucha masa muscular. Sí, hay varios errores que el paciente puede llegar a cometer en estos Sí, tratamientos de sobrepeso y obesidad, vaya, que son muy buenos. A ver, hay muchas herramientas, ¿no? claro, El pero paciente depende viene cuál. y, Ujú. claro, depende cuál. Entonces, una herramienta puede ser cirugía bariátrica, otra herramienta puede ser un balón gástrico, puede ser fármaco GLP-1, puede ser simplemente nutrición o el acompañamiento de psicología. Cuando lo hacemos en conjunto les va muy bien, porque por ejemplo, los fármacos GLP-1, hay Sí. 5 características que a mí siempre me preguntan, Moni, ¿cómo funcionan y por qué nutrición entra aquí, ¿no? en este equipo? Que aquí te Hay voy a 5 características. detener, querida Moni. Regresamos con esas 5 características porque me voy a una pausa y regresamos. Y mientras les mando un besote allá a Monterrey, donde estás, y a mi querido Jerónimo Monterrubio y todo el equipo de Montmed. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con la doctora Mónica Garza Madero, especialista en el tratamiento integral de sobrepeso y obesidad, querida Moni. Me ibas a hablar de estas 5 características que no nos podemos perder. Sí, hay 5 cosas claves de cómo funcionan los GLP-1, estos fármacos. Número 1, disminuyen el apetito, disminuye el hambre. Pero entonces, no tener hambre no significa dejar de comer. Eso es un Sí. grave error. La segunda acción que hacen estos fármacos es que nos van a dar mucha saciedad. Es decir, el estómago yo me voy a sentir lleno, pleno, muy rápido. Eso va a hacer que acorte yo mis porciones más o menos un 34% de lo que era mi platillo antes. Ujú. Y esta saciedad va a durar a lo largo de todo el día, porque disminuye el vaciamiento gástrico, digamos, la comida del estómago Sí. se tarda en vaciar el intestino. A nivel cerebral, el cuarto, a nivel cerebral disminuyen todos los antojos, que eso es bastante bueno. Y el quinto tiene que ver con la parte metabólica, que eso está fabuloso, ¿no? Para lo que fueron Sí. diseñados. Controlar la glucosa, la insulina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, toda esa parte. Pero entonces, si el paciente tiene una dosis muy alta de estos fármacos o tiene el incorrecto, y al no tener hambre o al disminuir sus porciones es un plato, lo hace mal, y me elimina los carbohidratos o me empieza a comer más grasas O o me puro deja de comer. carbohidrato y no proteína.
y no hay proteína, me deja de desayunar o a la noche ya no tiene hambre o hasta un poco de náusea y asco y entonces ya no cenan. Lo único que o lo que se va a tener como consecuencia va a ser una deficiencia de nutrientes, entre ellos la proteína, y eso nos va a pegar o nos va a impactar en la masa muscular que tenemos que cuidar como oro. La clave del éxito para mantenerme en un peso sano y estar saludable es el músculo. Estoy de Entonces acuerdo. no nos podemos dar ese lujo y aquí el equipo de nutrición va a hacerlo todo esto acompañado con los expertos es la mejor opción. A ver, y de todo lo que hay, el manejo integral, Moni, tú ya hablaste de estos inyectables, ¿no? Que no se deben automedicar o autoprescribir. Eso es súper, súper importante. Tiene que ir guiado por un médico, porque desde las dosis, pues los efectos que tienen y demás. Si lo haces solito, de verdad te estás haciendo mucho daño. Y también hay otras cosas en el manejo de la obesidad que mencionaste también, psicología, ¿no? Hay mucha gente que llena esos vacíos que traemos todos con comida y tenemos que buscar la raíz, si no es eso, o un problema metabólico, o un problema de tiroides, o lo que sea. Por eso tenemos que ver, para lograr el objetivo, toda una evaluación adecuada a través de alguien experto como tú, querida Moni. Sí, tenemos que conocer la causa para poder tratarlos. Esa es una información súper valiosa. Psicología nos ayuda bastante con el paciente. A veces por ahí hay muchos frenos y psicología entra y nos va fantástico. Los exámenes de laboratorio, checarse, cuánta gente no se checa en mucho tiempo, ¿no? Y de repente por ahí descubrimos algo en tiroides o por ahí descubrimos una resistencia a la insulina que le está impidiendo bajar de peso y solamente con solucionar esa parte de medicar por aquí y por acá, el paciente le empieza a ir muy bien y tiene una solución a su problema metabólico. Así es, o sea, pero se tiene que tener esa información y eso es fundamental, ¿no? Sí, y muchas de las veces la primera consulta es la más importante, creo yo, porque entonces escuchamos al paciente, lo dejamos hablar, vemos toda su historial médico, prescribimos los exámenes de laboratorio, revisamos estos exámenes de laboratorio, vemos ese músculo en el análisis de composición corporal y vemos y escuchamos también cuál es la meta del paciente, qué quiere lograr. Y en base a lo que quiere lograr, entonces, decidimos, bueno, esta es la mejor estrategia para ti. Y así es como lo podemos lograr, ya sea cirugía, ya sea un balón gástrico, ya sea fármaco GLP-1. A veces estos métodos también se combinan entre sí. La cirugía no está peleada con el fármaco o el balón gástrico tampoco está peleado con el fármaco. Pero en todas estas herramientas, digamos, siempre debe estar el tratamiento integral. Si no está nutrición, no está psicología, incluso en educadores en deporte, o sea, involucrar todo lo que tiene que ver con el ejercicio y la familia del paciente el paciente que quiera lograrlo, también es como clave. Fundamental. Querida Moni, ¿dónde te encontramos? Me encanta, brevemente, querida Moni, cuéntamelo. Claro que sí, estamos en MontMed, estamos en la ciudad de San Pedro, en Monterrey, Nuevo León. Aquí nos pueden encontrar todos. En redes sociales nos pueden encontrar como MontMed o ya sea con el doctor Jerónimo Monterrubio y en mi caso, por supuesto, en mis redes sociales con mi nombre, doctora Mónica Garza Madero. Doctora Mónica Garza Madero también da consulta online, así que puede estar y asistir con ella. Querida Moni, un beso grande. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.